Si querés maximizar lo que estás ganando en YouTube, en este video te voy a mostrar cómo viene mi canal y qué estoy haciendo yo precisamente para que YouTube muestre mi video antes que otros, que le den clics, que los miren y cuanto mayor visualización tengan, más publicidad y más y mejor vas a estar monetizando. Así que querés enterarte cómo lo estoy haciendo, quédate hasta el final del video. Bueno, acá tenemos efectivamente el último video que subí, que tiene que ver con el Google Sheets para obligaciones negociables. Si todavía no lo viste y te interesa, puedes ir a verlo. Es del proyecto de Google Sheets y que acá te dice de alguna manera el resumen de cómo le está yendo a ese video, ¿no? De los videos que publiqué están puesto 8 de 10, o sea, no está teniendo mucho éxito. ¿No? ¿Es así o no es así? Bueno, te cuento, ¿por qué? Algunos videos se denominan evergreen, siempre verdes o que nunca maduran, y hay otros que se llaman sprint, ¿no? Como que ahí hacen un rush de entrada, un pique y después se pinchan un poquito. Ahora vamos a ver un poquito de eso, pero ¿qué características tiene cada uno de estos y por qué me sirve ambas clases de videos? ¿Está bien? Bueno, si nosotros nos fijamos, el formato evergreen tarda mucho en arrancar, pero como nunca llega a madurar, si alguien busca cómo armar una planilla de Google Sheets, por ejemplo, de acá a un año, y quiere ver cómo hacer para las obligaciones negociables y demás, probablemente mire mi video. En cambio, el proyecto de la cartera de dividendos que estoy armando, si alguien quiere ver qué dividendos comprar para que pague, por ejemplo, ahora en junio o julio, difícilmente va a ver mi video de cuáles eran las que había que comprar para mayo, ¿no? Probablemente esté mirando los que sigan. Entonces, los videos de dividendos, y ahora te voy a mostrar un poco las estadísticas, tienen un sprint muy elevado y después bajan. En cambio, estos que son más de estilo tutorial, o este mismo que te estoy armando de cómo monetizar YouTube y cómo mejorar tu performance, bueno, al principio no lo ven muchos, pero en el tiempo tiene que tener un crecimiento sostenido. Y vamos a ver cómo hacer para que efectivamente eso suceda. Bueno, acá en el portal principal te va a decir algunas cosas YouTube, alguna información. Una es la del video, el último que has subido. Otra es que ya tenemos más de 5000 suscriptores en el canal. Muchas gracias por ello. Ahora vamos a hacer las estadísticas. También lo que estoy ganando, ¿no? ¿Cuánto estoy ganando estimado? Bueno, $37. Está bastante bien para la economía de Argentina, son casi 15.000 pesos. O sea, no es que puedo vivir de eso, pero la verdad que ayuda bastante, ¿no? ¿Y cómo hacer para llegar a los 50, a los $100, a los $200 por mes? Y uno de mis proyectos, el de dividendos, yo te propongo invertir $200 por mes. ¿Cómo sería ganarlos acá en YouTube de manera pasiva y eso reinvertirlo en la cartera de dividendos para hacer la bola de nieve mucho más rápido? Bueno, eso es lo que yo te propongo en este canal, en mi segundo canal, el de proyectos, tener ingresos pasivos constantemente. Con lo cual, vamos de lleno a lo que estamos viendo del canal de YouTube. Y acá tenemos el crecimiento, que es un crecimiento sostenido, con algunos picos, que seguramente estos picos sea cuando publique nuevos videos. ¿Por qué? Porque YouTube me muestra más y de esa manera más gente me encuentra y más gente se suscribe, pero está haciendo un crecimiento sostenido. Y no es que por más bueno que vos seas, vas a tener 100.000 seguidores en 2 minutos. No, YouTube te va mostrando de a cuentagota. ¿Sí? Va viendo cómo tus videos se visualizan, cuál es la tasa de clics que tiene, cómo se encuentran en YouTube, y a base de un montón de cuestiones del algoritmo de YouTube te va a mostrar a nuevas personas que estén buscando. Y esas nuevas personas, por ejemplo, en mi nuevo canal, que en mi canal principal, perdón, que ya tiene más de 3 años, hay personas que me escriben y me dicen, Andy, recién te descubrí. Y no es gente que no venía buscando información en YouTube, simplemente que YouTube no te muestra, ¿sí? No nos muestra a todos, nos va mostrando de a cuentagotas. Entonces tenés que ser consistente, subir un video regularmente. Yo en este canal subo un video por semana y eso se ve reflejado acá. Mira, estos picos que tengo de visualizaciones es cuando subo los videos. Los sábados, fíjate, o los domingos, en general subo videos, entonces ahí es cuando tengo el pico. Pero no es que cuando no subo videos la gente no mira mis videos. En la semana que no subo videos, la gente igual mira mis videos. Bueno, la idea cuál es, que a medida que vaya pasando el tiempo, a medida que vaya subiendo más videos, esas visualizaciones entre las semanas, es decir, entre un sábado y el otro, intrasemanal, cada vez sean mayores, ¿no? Y que eso, ¿qué me está generando? Ingresos pasivos. O sea, yo subo un video por semana nada más y no es que me genera dinero ese día, no. Me genera dinero todos los demás días. Obviamente en una proporción menor, porque muchos de los que me siguen ya lo vieron todos los videos, entonces no miran. Pero los nuevos,
pueden ir a ver mis videos anteriores. Y eso también me genera más visualizaciones. Más visualizaciones implica que vas a tener más horas de visualización, lo cual implica que vas a tener mayores ingresos porque se va a mostrar más publicidad. Entonces, ¿cómo logro que tenga mayor visualización? Que de eso se trata este video. ¿Cómo hago que YouTube me muestre más a nuevas personas, ¿no? Bueno, tiene mucho que ver con la búsqueda. ¿Sí? Con la búsqueda. Nosotros tenemos que lograr que cuando alguien busque en YouTube determinado video, me posicione a mí primero, ¿no? Así que te voy a mostrar un ejemplo de cómo le está yendo a este de obligaciones negociables, porque uno podría decir, bueno, no lo está mirando nadie, o sea, realmente tiene muy pocas visualizaciones. ¿Hay algo que puedo mejorar? Bueno, vamos a verlo. Mira, me voy a ir a la página principal y vamos a buscarlo. Si acá yo le pongo en el buscador, como cualquiera que podría buscar en Google, ponemos, por ejemplo, Google Sheets para buscar mi proyecto anterior, Google Sheets, obligaciones, que es el último que puse, negociables, le doy Enter. Fíjate lo que aparece primero, mi video anterior, el número 6, que tiene 3,5K de visualizaciones. ¿Qué aparece segundo? El que subí después. Los dos primeros que te aparecen son los míos. Después te aparecen algunos shorts, en los cuales este también es mío. Después te aparece una planilla para hacer de Google Sheets, de otro canal, más conocimientos. Aparecen otros. Acá aparece otro mío. Fíjate, este es del canal principal de una, digamos, es la vieja planilla de Google Sheets, que en este caso no mostraba nada de obligaciones negociables, pero está bien posicionada por YouTube, ¿no? Entonces, después, bueno, aparecen obviamente muchas otras más. Pero, bueno, acá aparece otra de obligaciones negociables mía, por ejemplo. Acá aparece la cartera de dividendos. Bueno, pero esto es visto recientemente. Okay, hasta acá son los que te muestran cuando alguien busca, ¿no? Y los míos están posicionados arriba de todos. Entonces, tiene más posibilidad que la gente le haga clic y los mire que si no están posicionados arriba de todo. ¿Y cómo lográs esto? Bueno, con varias cosas que vamos a ir viendo en los videos que sigan, pero una es hacer una linda miniatura o una miniatura que llame la atención. Por ejemplo, la del 7 me gusta más que la del 6, por ejemplo, ¿no? O sea, las letras blancas, por ejemplo, me gustan más como quedan que las letras azules. Digo, cositas que voy cambiando, que voy probando, que lo hace Mauro en realidad, el editor, que es un fenómeno, que va mejorando, miniatura tras miniatura va mejorando. Otra de las cosas importantes es el título. ¿Qué poner en el título para que llame la atención del que lo está leyendo, ¿no? O sea, el título y la miniatura son bien importantes. Ahí vamos a entrar en detalle, obviamente más adelante también. Otra cosa importante son las etiquetas que vos pongas en el video. ¿Sí? Que se los voy a enseñar a poner también más adelante. Pero digo, cuando uno busca, esas son las etiquetas. Si yo, por ejemplo, pongo Google Sheets solo, por ejemplo, y tiro Google Sheets solo, aparecen un montón que no tienen que ver con mi video, porque yo no te enseño a usar Google Sheets, ¿sí? Yo te enseño, o sea, yo asumo que vos ya sabés usar Google Sheets de alguna manera, y fíjate que aparecen muchos que no estoy yo acá, ¿no? Bueno, ahí, esos son los que ya vi. Así que yo ni aparezco si pongo Google Sheets solamente. Ahora, si pongo Google Sheets Portfolio, por ejemplo, vamos a ver qué aparece, ¿no? Aparecen otros, porque Portfolio está en inglés, así que habría que ver si yo por ahí lo tengo que poner también en inglés para que me aparezca, pero yo ni estoy. Portfolio, vamos a poner Portfolio Tracker, a ver qué sale, ¿sí? Y esto que yo estoy haciendo son las etiquetas de los videos, ¿no? Como para que efectivamente tu video aparezca. Bueno, hay muchos que son del exterior, está todo en inglés y que tienen muchas más visualizaciones que el mío. 154.000 tiene este, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para posicionarme? Bueno, una de las cosas que tendría que hacer, por ejemplo, es poner subtítulos en inglés en mi video. Te tiro una idea. Otra es poner las etiquetas también en inglés, no solamente en castellano, para que me puedan encontrar, ¿sí? Un montón de cosas que vamos a ir aprendiendo en el transcurso de los videos, pero esto es bien importante. Tenés que lograr que tu video se posicione para que cuando apenas uno busque, lo vea, y la miniatura es fundamental también. Tiene que ser una miniatura linda, que te llame la atención, que quieras entrar a verlo, con un título que también se use lo que se llama la técnica de cliffhanger, que es te deja ahí picando una temática para que digas, a ver, pum, clic, ¿sí? Y esto de los clics es muy importante y vamos para ese lado. Volviendo a lo que es el YouTube Studio, en contenido podés ver todos tus videos, los videos y los shorts, ¿sí? Cuántas visualizaciones están teniendo. Lo mismo en cuanto a lo que he publicado. Publiqué 6 shorts, esto en los últimos 28 días, ¿no? Y 4 videos. ¿Cuántos suscriptores han logrado mis videos, mis shorts? Bueno, otros es porque hay muchos que se han suscrito
sin mirar ningún video, por ejemplo. Directamente se metieron y se suscribieron al canal. Entonces está en otros porque no puedo identificar de qué manera. Algunos me han conocido desde mi canal principal, otros tal vez desde las redes, etcétera, ¿sí? Los espectadores en cada formato, visualizaciones habituales, cómo me han encontrado, ¿sí? Función de exploración. Acá en la i, si vos querés meterte, te va a dar una breve descripción de qué es, ¿no? Tráfico desde la página o pantalla de inicio, desde el feed, suscripciones o desde otras funciones de navegación. Es decir, el 32% me encontró navegando en YouTube, buscándome, ¿sí? Páginas del canal, videos sugeridos, esto es cuando vos terminás de ver un video que te sugiere otro YouTube, por ejemplo. Listas de reproducción, esto es si vos venís viendo uno de mis videos que es parte de una lista de reproducción, bueno, te muestra el que sigue y seguís. Pero esto es lo que te quiero mostrar el día de hoy y esto es lo importante, que son las impresiones. ¿Qué es esto de las impresiones? Cada vez que un usuario ve tu video, la miniatura, el título, cada vez que lo ve, ¿qué porcentaje, qué cantidad le hace clic a el video? Le hace clic a la miniatura, ¿sí? Entonces yo tuve 377.000 impresiones que han visto mi miniatura y mi video y dice que el 57% corresponde a las recomendaciones de tu contenido por parte de YouTube. Espectacular, o sea, YouTube me recomendó el 57 de las veces que han visto mis videos en los últimos 28 días. Ahora, solamente el 6% le dio clic a el video, ¿sí? Solamente el 6%, es decir, de 377.000, solo 22.000 casi han entrado a verlo. ¿Esto es bajo o es alto? Mira, se dice que entre 5 y 10% está muy bien, ¿sí? Si tuvieras más de 10% ya es genial. O sea, entre 5 y 10% está muy bien, obviamente cuanto más, mejor. ¿Qué tendría que hacer? Y por ahí tendría que mejorar la miniatura, tal vez tendría que mejorar los títulos o simplemente para esta temática de este video, ese es el número, ¿no? Eso lo sabremos con el tiempo. La duración media de los videos que han visto es de 6 minutos con 38. No está mal, ¿sí? Considerando que mis videos son de 15-20 minutos, casi un 30-33% de retención en el video, no está mal, ¿sí? Obviamente cuanto más podamos aumentar eso, mejor, porque vamos a cobrar más publicidad todavía. Más información con respecto a los videos. Acá en audiencia tenemos la información de los últimos videos que se han publicado y acá te dice usuarios nuevos que han vuelto, o sea, usuarios que descubrieron mi canal y volvieron. Muy alto, muy alto, muy alto, muy alto, ¿sí? Moderado en estos casos. O sea, si les están gustando como estoy haciendo los videos. Y en ese sentido, si le están gustando, quiere decir que tenés que seguir por ese lado. La franja horaria donde más ven tus videos. Y ese es el mejor horario para publicarlos, ¿sí? Tenés de lunes a domingos. Y te muestra los usuarios que frecuentan tu canal en qué horario lo hacen. Y cuanto más clarito está, son la mayor parte, ahí te dice, la mayor parte de tus usuarios está conectado en YouTube, ¿no? Entonces, lo mejor sería publicarlo cuando están, para que lo puedan ver. Eso también es importante que lo tengas presente. Bueno, después más información, ¿sí? Mujeres, de qué edad y demás, esto ya lo habíamos visto un poquito, de qué país. Insisto, para que me vean más de Estados Unidos sería bueno que le ponga subtítulos a los videos, ¿no? Obviamente estoy trabajando también para poder lograr eso. Fíjate, los subtítulos principales en algunos ya he empezado a hacerlo y han visto hasta con subtítulos en italiano. Muy poquito, pero la idea es que con el tiempo lo pueda ir sumando los subtítulos y eso me permita también en abarcar un público mayor. Bueno, finalmente los ingresos, los picos es cada vez que publico un video. Acá tenemos cómo viene evolucionando. En abril gané 4,70, en mayo gané casi $36 y lo que va de junio 21,60, que vamos a la mitad de junio, con lo cual espero llegar un poquito más arriba y la idea es seguir subiendo vez tras vez. Con lo cual lo que tenemos que hacer para que encuentren más mi video y lo miren más, y en los próximos videos vamos a ir punto por punto, es mejorar la miniatura, es mejorar los títulos, es mejorar las etiquetas, es poner los videos al final de cada video, armar listas de reproducción, usar el comentario también en los videos. Yo en todos los videos en los comentarios fijo un comentario donde te llevo a otros videos que puedas ver, hacer una buena descripción del video también, ¿sí? Un montón de cuestiones que iremos viendo una por una, pero lo que vos tenés que lograr es que cuando busquen en YouTube encuentren tu video y que cada vez que lo vean le den clic, ¿sí? Tenés que aumentar el CTR, ¿sí? Que es el porcentaje de clics, que efectivamente eso va a hacer que más gente vea tus videos y luego obviamente el video tiene que ser entretenido para que más gente se quede mirándolo hasta el final y con eso puedas ganar más y mejor publicidad, ¿sí? Así que
hasta acá este videito. Para el próximo ya vamos a empezar a entrar en detalle uno por uno los puntos para lograr efectivamente mejorar tu video y que más gente lo pueda encontrar y tenga ganas de verlo. Gracias, chau chau.